Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo me llamo Marisa Fernández, soy activista de Mundos Sin Guerras. Un momento. Y hoy estamos todos tocados. Estamos tocados porque hemos despedido a un querido amigo, a Carlos González. Alguien nos ha dicho que teníamos que resignarnos, pero nosotros vemos a Carlos vivo en la lucha contra los desahucios, contra las preferentes, por los derechos de las personas migrantes, por la paz y la no violencia. Carlos está prácticamente en todos los movimientos sociales de esta ciudad, porque las personas con espíritu no mueren jamás. Hasta pronto, Carlos. Hasta luego, Carlos. Hoy, día 6 de agosto, recordamos la bomba atómica que Estados Unidos hizo estallar sobre Hiroshima. Y para ello hemos preparado este libro. Tenemos que agradecer a la Asociación Forum Própolis y a su presidente, Nicanor Acosta, por acoger este acto en su nuevo local. También tenemos que agradecer a Acampa por facilitarnos la transmisión online y a la agencia de noticias Presenza por la producción de este documental. El desarrollo del acto va a ser, en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Nicanor. Continuaremos con Juana Pérez Montero. A continuación proyectamos el documental El principio del fin de las armas nucleares, con una duración de 30 minutos. Y luego le damos paso a Rubén Sánchez, que nos contará la campaña que estamos iniciando en Galicia y las acciones que se están llevando a nivel internacional en estos días. Y cerraremos con un coloquio, que esperamos sea inspirador. Entonces damos comienzo a Nicanor Acosta, un activista incansable y un referente de las luchas sociales. Desde tiempos de la resistencia al franquismo hasta hoy ha estado presente en la lucha de diversos colectivos, al lado de la gente desahuciada, de las personas migrantes y refugiadas, de las víctimas de las preferentes. Aquí en Coruña ha sido uno de los principales impulsores de la primera y segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Como sabéis, un largo etcétera de activismo que tiene Nicanor. Adelante, te cedo la palabra. Bueno, boa tarde a todas. É moi grato acoller esta fatídica efeméride. Antonte un amigo me decía: por que facedes este acto? E eu contestaballe: porque o ser humano é un animal, o único animal que tropeza moitas veces na mesma pedra. E isto é o que hai que evitar. Recordar, non olvidar, para evitar. Hoxe o mundo está nas mans, gran parte do mundo está nas mans e na cabeza de regidores, de capitostes, vamos a decirlo con palabras claras, moi anormales. E eu temolle a isto, hai que temerlle a isto. Temerlle ao virus, bueno, está ben para tomar precaución, pero temerlle a estas personas que dicen ao mundo hoxe tamén convén temerlle para tomar precaucións,
para que non se repita esta fatídica efeméride. Pensemos un momento, cerremos os ollos e podemos facer un exercicio moi sencillo. A Coruña ten máis ou menos os habitantes que, con motivo da bomba que se botou en Hiroshima, que morreron hai 75 anos. 245.000 habitantes son moitas persoas, moito descalabro xunto. Que non se repita. Grazas. Moitas gracias, Nicanor. Juana Pérez Montero, periodista, forma parte desde los comienzos, allá por el año 2009, de Presenza, una agencia de noticias que busca hacer periodismo no violento, al servicio de la construcción de otro mundo, un mundo al que aspiramos la mayoría de las personas. Y desde esa mirada personal y colectiva, y desde su rol como periodista, defiende causas en la línea de eliminar el dolor y sufrimiento, de eliminar violencia, y también pone voz a documentales que van en esa misma línea. Una de sus causas en la que está implicada es el de Santa Lucía. Buenas tardes, Juana. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Ok. O primeiro, quero pedir desculpas por non falar galego. E quero agradeceros a todas e a todos la posibilidad, ¿no?, de participar en este acto. En un día que tanta gente está hablando sobre el tema de las armas nucleares, desgraciadamente, porque hace, como decíais, 75 años que se lanzó sobre una ciudad, sobre Hiroshima, la primera bomba nuclear. Pero antes de nada, antes de hablar de desarme nuclear, me gustaría explicar por qué, como agencia de noticias, como Presenza, estamos metidos en estos temas, ¿no? Presenza es una agencia de noticias en la que tratamos, primero, de gente voluntaria. Todos somos voluntarios, somos gente de distintos países, escribimos en 9 lenguas distintas, perdón, es decir, hay redacciones en 9 lenguas distintas y tratamos de hacer un periodismo de paz y no violencia. ¿Por qué esto y qué consecuencias tiene? Bueno, lo primero que me gustaría comentar como periodista es que en las escuelas, en las universidades, nos explican que los periodistas hemos de ser objetivos, ¿no?, y dar información objetiva. Bueno, en realidad eso, a mi modo de ver, es una contradicción enorme, además de que, bueno, es una forma de manipularnos a los propios periodistas, ¿no? Es imposible dar una información objetiva porque no somos objetos quienes escribimos, quienes comunicamos, quienes informamos de algo. Somos sujetos y, por tanto, siempre, aun en el mejor de los casos, siempre la información que demos va a ser subjetiva. Por otra parte, dicho esto, y de todos modos buscando ser lo más neutros posibles, y cuando hablo neutros hablo de no faltar a la verdad, por decirlo de algún modo. De todos modos, el periodismo
siempre subjetivo, como digo, busca siempre, siempre pone una mirada. La mayor parte del periodismo hoy en día, la mirada que tiene, y además mucha gente entiende que ha de ser así, es, tiene una mirada negativa, es decir, pone la mirada o pone el acento en todo lo que tiene que ver con violencia, con destrucción, y es mucho por contar, entonces, o hay mucho por contar porque vivimos en un mundo, como todos sabemos bien, donde la violencia campea a sus anchas, ¿no? La violencia económica, la violencia racial, religiosa, la violencia física, que es como la que más reconocemos todos. Entonces, darle otro enfoque y contar desde otra mirada lo que pasa no está tan generalizado, por decirlo de algún modo. El periodismo no podemos desligarlo de la sociedad o del medio del que cuenta y en el que cuenta y desde el que cuenta las cosas, ¿no? Así es que del mismo modo que la gran mayoría de los medios, sobre todo los medios más grandes, se ponen en general del lado del poder y ayudan con su mirada y con lo que cuentan a que este sistema violento se perpetúe, hay cierto tipo de periodismo, que es el periodismo que defendemos en Presensa, que aboga por la vida, que aboga en esta encrucijada en la que estamos en este momento, en la que nos estamos jugando el futuro, aboga por un futuro, ese futuro al que en general aspiramos todos los seres humanos, un futuro en el cual la vida se ponga en el centro, en el cual el ser humano y su medio se ponga en el centro, y a partir de ahí, en esta encrucijada, como Presensa nosotros decidimos abogar por eso, por la vida. Eso supone que trabajamos como en dos grandes ramas, por decirlo de algún modo. Por un lado, denunciamos todo lo que es la violencia en cualquiera de sus formas, y lo denunciamos hasta donde podemos, hasta la capacidad que tenemos como voluntarios. Pero por otro lado, queremos poner el acento sobre todo en las grandes o pequeñas construcciones de una nueva realidad, nuevas experiencias, movimientos como Acampa, por ejemplo, organizaciones como Mundo Sin Guerras. Queremos contar lo que van haciendo porque eso va poniendo imágenes al futuro al que aspiramos. Bueno, dicho esto, poniendo este contexto, podéis comprender todas que es lógico que respecto al desarme o al armamento nuclear tengamos una mirada y una posición muy clara, ¿no? Es a partir de aquí y también a partir de que, además de periodistas, muchos de los miembros de Presensa, de las personas que formamos parte de este proyecto, por supuesto, al que os invito a todos a sumaros, a todo el que quiera, digo, buena parte de nosotros somos además activistas. Entendemos el periodismo desde el activismo social, no lo podemos imaginar de otro modo. Así es que en esa situación, o sea, desde ahí, desde esta perspectiva, en un momento determinado nos planteamos desde la agencia apoyar ciertas causas concretas y apoyar en concreto el desarme nuclear. A partir de cierto momento, Presensa además empieza a colaborar en la construcción de documentales, algunos de los cuales ha dirigido el español Álvaro Rus, y uno de ellos ha sido el documental que vamos a ver después, que se titula El principio del fin de las armas nucleares. La historia, no sé si me estoy enrollando mucho, si me estoy alargando mucho, Marisa. Entiendo que no.
Bueno, voy a contar un poquito la historia de cómo es que se decide apoyar, promover este documental. Tony Robinson ha sido codirector, en este momento es editor de Presenza, es un compañero, un amigo inglés, y él lleva décadas militando, siendo activista por el desarme nuclear. Cuando en la campaña por la abolición de las armas nucleares va tomando cada vez más cuerpo, hablo de ICANN, Tony Robinson propone dentro de la agencia de Presenza que nos sumemos como miembros de ICANN. ICANN es una campaña, como decía, por el desarme nuclear, por la prohibición de las armas nucleares, por la abolición de las armas nucleares, y está conformada más o menos por 500 organizaciones o entes de distinto tipo. Así es que Tony lo plantea, nos sumamos como Presenza. Él, de hecho, personalmente en ese momento vive en Ecuador y defiende ante la Asamblea Nacional de Ecuador presenta la posibilidad de lo que después ha sido el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, lo defiende. Y, es decir, es una persona que lleva muchos años implicada en el tema y que además conoce muy bien el tema. Así es que, una vez ya comprometidos como agencia, además, cuando en el 2017 se aprueba, Naciones Unidas aprueba con 122 votos a favor el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, el TEPAN, entonces Tony Robinson habla con Álvaro Orús, con quien ya veníamos trabajando en Presenza, es un colaborador desde siempre de Presenza, pero además hemos producido otro documental con él, ¿no?, en la agencia. Bien, entonces hablan entre ellos, se ponen de acuerdo y ponen en marcha la construcción de este documental que vamos a ver, y que es, vais a poder comprobarlo, absolutamente didáctico respecto a qué son las armas nucleares, cuál es la historia de las armas nucleares, en qué consiste el Tratado de Prohibición y cómo ahora lo que se busca es que el tratado que fue firmado se ratifique, al menos por 50 países, porque de no ser así no entra en vigor. Hoy tenemos una buena noticia y es que han firmado hoy 3 nuevos países que son Niue, que es una isla del Pacífico, Irlanda y Nigeria. Así es que nos faltan 7 países que firmen, que lo ratifiquen, perdón. El documental, como decía, es un documental muy didáctico, y la propia campaña de ICANN, o sea, la propia organización de ICANN, por decirlo de alguna manera, lo ha asumido como un material a conocer por parte de todo miembro que quiera sumarse a la campaña. Así es que nosotros como Presenza, a través de Tony, somos los productores, aunque ha sido él personalmente quien se ha ocupado de la parte de la producción, pero nosotros como Presenza estamos muy contentos del resultado del trabajo que han desarrollado, de cómo después se ha ido desarrollando, presentando o teniendo, por decirlo de algún modo, el recorrido que ha tenido en el mundo. Nosotros como agencia lo que hicimos además fue ayudar en las traducciones, está traducido a 10 idiomas, y ayudar a la difusión. Por supuesto, seguimos escribiendo del tema, seguimos tratando de llevarlo allí donde podemos, ¿no? Y bueno, lo único, como vais a ver, invita a la acción. Es un documental que no termina con imágenes de desánimo, de destrucción, como las que provocaron las bombas,
sino que invita a la acción, al activismo, explica cómo una persona o una organización pueden sumar a esta lucha por la abolición definitiva de las armas nucleares. Unas armas las que no, ningún arma tuvo sentido nunca, pero sí ha habido armas que no han tenido sentido jamás y que han sido las más destructivas han sido las armas nucleares. Así es que han generado tanta muerte, tanto dolor y tanto sufrimiento por las consecuencias no solamente físicas, sino psicológicas de estigmatización que han tenido las víctimas después. Esto se cuenta todo en el documental, así es que no voy a adelantar nada. Bueno, os animo a verlo con mucha atención y también os animo después a que os suméis a ser activos contra las armas nucleares, por la abolición, porque este tratado haga que de una vez se desaparezcan. Bueno, muchas gracias. Esperamos en el coloquio. Entonces pasamos al documental. Muchísimas gracias.
mereció la pena, ¿no? Hemos tenido algunos problemas técnicos en las redes sociales con la proyección del documental. Entonces esperamos que luego se pueda meter el vídeo completo y lo pueda ver la gente que estaba viendo. Bueno, ahora vamos a dar paso. ¿Vas a pararlo o sí? Carlos. En el... Claro. Vale, ya está. Vale. Entonces ahora vamos a darle paso a Rubén Sánchez, que nos va a contar en lo que estamos ahora mismo. Rubén Sánchez, ya muchos lo conocéis, es un activista humanista, objetor de conciencia, incansable en su lucha al lado de las personas migrantes y refugiadas, miembro de ACAMPA, del Foro Galego de Inmigración, de Mundos Internos y Violencia, conductor del programa en Cuac FM Simplemente Gente y editor del periódico Entrenador Digital y seguro que algo más. Entonces, Rubén, profesor, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, el 7 de julio de 2020, más o menos a las 11 de la mañana, en Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas firmó ese tratado de prohibición de armas nucleares. 122 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Para que ese tratado entre en vigor hace falta que lo firmen y ratifiquen un mínimo de 50 países. Actualmente lo han firmado 82 y lo han ratificado 40. Bueno, cuando veníamos para acá, nos ha llegado la noticia de que hoy lo habían ratificado 3 países más. No hemos podido verificarlo, pero nos ha dicho Juana la misma información, ¿no? Hay 18 estados, ahora ya solo 15 que están en proceso de ratificación, que son Argelia, Camboya, Comoras, Filipinas, Ghana, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Malawi, Nepal, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sudán y Tanzania. Y los 3 que han firmado hoy son Irlanda, Nigeria y St. Kitts and Nevis. La campaña ICANN puso en marcha a su vez otra campaña que se llamaba el llamamiento de las ciudades, que es la campaña que nosotros queremos impulsar, ¿no? Es una campaña para que las ciudades presionen a sus gobiernos para que ratifiquen el tratado. ¿Por qué las ciudades? Porque las ciudades son, por definición, el objetivo de una bomba nuclear. Y las bombas nucleares no fueron diseñadas para utilizar entre ejércitos, sino para bombardear población civil. Son un arma en sí misma delictiva, ¿no? Entonces son las ciudades las víctimas potenciales las que tienen la misión, digamos, de presionar a sus propios gobiernos para eliminar las armas nucleares. Actualmente, en esa campaña han participado ya 304 ciudades. Avanza. Ahí. 304 ciudades de 16 países. Aquí en España, ya es la siguiente, han participado Barcelona, Binissalem, Cádiz, Canovelles, Coruña, Ferrol, Granollers, La Garriga, Almodens, Santiago de Compostela, Valromani y Zaragoza. Aquí en Galicia, entonces la cosa, lo que nos planteamos es que el máximo de municipios gallegos apruebe mociones instando al gobierno a ratificar el tratado. No sé si os habéis dado cuenta, pero esta semana está en los medios de comunicación el tema del 75 aniversario del bombardeo de Hiroshima. Aquí fijaos bien en cuántos reportajes, en cuántos artículos mencionan el tratado de prohibición de armas nucleares. O sea, yo he leído hasta un editorial en El País que decía hay que ir a por el desarme. Mencionaba que hubo un tratado de no proliferar. No existe el tratado de prohibición de armas nucleares. Y aquí está una política de tapar el tema para que haya el mínimo de presión al gobierno. Bueno, es cosa nuestra el
para que el gobierno se pueda sentir presionado, tal como nos pedía el vicepresidente Pablo Iglesias, que por favor presionarnos, porque si no solo nos presionan los poderosos, pues nosotros tenemos que presionar. Entonces, bueno, la campaña es esa. Si conocéis algún alcalde o alcaldesa, concejal o concejala de algún municipio gallego, por favor, poneros en contacto con nosotros porque vamos a iniciar ese trabajo con el máximo de municipios. La idea es entre septiembre y diciembre, Galicia le va a pedir al gobierno que haga el favor de ratificar. Como podéis imaginar, en los países de la OTAN hay mucha presión para que no ratifiquen. Bueno, otra campaña, bueno, dentro de eso hay una recogida de firmas organizada por ICANN. Ahí uno puede firmar para que se ratifique el tratado. Entonces, cuando uno firma, te piden de qué país eres, de manera que todo lo que firmamos de España se lo envían al gobierno español. Y luego estos días, Mundo sin Guerra y sin Violencia, colaboración con ICANN y con el Horizon 2000, que son plataformas de las que formamos parte, pues estamos un poco haciendo distintas iniciativas, sobre todo a través de redes sociales. Una es la retransmisión de las ceremonias de Hiroshima y Nagasaki. La de Hiroshima ya fue anoche por el tema de horario, y la de Nagasaki estará ahora sí voy a las 4 de la tarde. Bueno, quedan los vídeos grabados, pero claro, aquí son ciudades donde el tema es muy sentido. De hecho, son las únicas 2 ciudades de Japón que han pedido a su gobierno que por favor ratifique. Me extraña que el resto de Japón ni se lo pida, pero bueno, pues bueno, la proyección del documental lo estamos haciendo hoy aquí, pero está haciendo muchos difusión del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Esta es una que estamos haciendo en redes sociales, que es que haces una foto en tu ciudad, te pones unas armas nucleares, pones qué ciudad es, y lo metes en tu Twitter, en tu Facebook y tal. La idea es que quitamos todos. Esto lo estamos haciendo de entrada desde más o menos 20 países ya. O sea que son ideas que podemos hacer al máximo. Muy bien posible. Es una idea. Mediterráneo, Mar de Paz y Libre de Mar. Este barco está recorriendo distintos puertos. Empezó dentro de la Segunda Marcha Mundial. Es un barco italiano, pero tuvieron que parar por el tema del coronavirus, porque Italia llegó un poquito antes de acá. Entonces, los finales de la marcha están volviendo a moverlo en conjunto con varias bibliotecas del Mediterráneo, y es una campaña para, bueno, por un lado por el tema de los refugiados y por otro lado por el tema del Mediterráneo. Pero bueno, también estamos 100 segundos para la medianoche. La Universidad de Chicago, desde el año 1947, hace un cálculo de probabilidades de conflicto nuclear. Entonces, ellos lo traducen para que sea más fácil de representar, es cuánto falta para la medianoche. Digamos, el reloj del apocalipsis o el reloj del fin. Entonces, pues, el momento más peligroso creo que fue en la época de los misiles en Cuba, y ahora mismo estamos en un mayor peligro. El tema de las armas nucleares es cuantas más hay, más posible es que haya un accidente. Por otro lado, las falsas alarmas que hay en los países son tremendas. Es decir, todos los días hay falsas alarmas de un ataque nuclear. Hubo un momento en los 80 que solía haber como 400 falsas alarmas. Salta la alarma de que nos están bombardeando, a nosotros, en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania. Entonces, se inicia un protocolo de respuesta inmediatamente. Porque nos contaban ahí que en 6 ocasiones se ha iniciado ese protocolo de respuesta y se ha estado a punto de acabar, ¿no? Bueno, pues cuantas más hay, y en el momento no se han dejado de fabricar, por simple probabilidad, más fácil es que haya un accidente o que se cuele una falsa alarma. Y cuantas más hay, más fácil es que un grupo terrorista se haga con una pequeña, las nucleares cada vez son
más pequeñas, más potentes. El cálculo de probabilidades que hace en la Universidad de Chicago es de que estamos 100 segundos, a menos de 2 minutos del conflicto nuclear. Nunca hemos estado tan cerca de eso. Entonces, bueno, es una iniciativa que queremos. Bueno, esa es la campaña del llamamiento de las ciudades, de la adaptación de las ciudades a los gobiernos. Esos son los hashtags que estamos utilizando tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y ya está. Así que entonces, bueno, pues entonces seguirnos en las redes sociales y compartir y retuitear. Ahora es del 6 al 9, pues va a ser el momento de más aporte, pero luego nosotros a partir de septiembre y diciembre estaremos también preparando una campaña para un poco que los ayuntamientos de Galicia empiecen a plantearse en los plenos los principios. Bueno, pues un rollo más, la cosa es escucharle con los documentales. No sé qué os ha parecido.
de la guerra, de la muerte
y no matarás. Punto. Uno de los 10 mandamientos. No matarás, matarás. De la forma que sea, con la boca que sea, no matarás. Actualmente, mucha gente no se ha enterado, por ejemplo, en Chile, cómo terminaron a la población siria, y nadie se hizo cargo de las bombas, ¿sí?, que tiraron el Casarín, inventado por los japoneses. Lo probaron en el metro, y el mismo Tokio, Japón, ¿vale? Ellos iban a ver qué efecto tenía. Y alguien se anima a negar que no existe gas ahí, que de qué forma mata. No es la bomba nuclear, no estamos refiriendo a mata a los pocos menos que ustedes, perdón, mucho menos, pero sigue matando gente. Puede morir 10 o 30 días según el radio. Casarín, ¿sabe alguien algo del Casarín? ¿Cómo es el efecto? ¿Cómo trabaja? Es distinta de la anterior, de las cosas nucleares. Quita todo el oxígeno. Muerte por oxígeno. Sí, claro, el oxígeno. Muerte por oxígeno. Y la gente que explora lo que pasó en Siria, muriendo civiles, que se escondía debajo de la zona subterránea, en la zona de los suelos de lo que fueron que ahora destruir, se escondían ahí. Gente civil, con niños, los primeros en morir por Casarín, niños de todas las edades, más pequeñitas más grandes. Yo vi una documental en Galicia, cómo sacaba a la gente que había estado ahí y que estaba agonizando ahí abajo por el Casarín. Nadie se hizo cargo. Ni Estados Unidos ni Rusia, y se tiran la pelotita. No, nosotros no tiramos Casarín. No sabemos qué fue. No habrían sido unos terroristas. No habrán sido rusos. Entonces también tiene negociado bilaterales con Japón. Cuando le conviene son amigos, cuando no le conviene son enemigos. Yo me caso con este para atacar a aquel, nos negociamos, nos peleamos, y me junto con el otro para atacar a aquel otro. Y así vamos, matando, partido por Dios, no matarás. Recuerda que mayor el propio ser humano. Matándonos entre nosotros. Y eso lo prohibió Dios. Y después nos quitamos. Ay, Dios te quiere. Ay, que Dios aquí, ay, que Dios allá. ¿Por qué permite eso? Si tú te dijiste que es bueno, ¿por qué permite? Y el que está diciendo la regla del juego, lo dice. O lo cumplen o te matan. Y yo no voy a intervenir porque yo no le quise el delito de meterlo en lo que ustedes estuvieron en mi contra mí o están contra mí. Para eso les pusieron el ordenamiento y uno de ellos no matarás y punto. Entonces no tenemos que hacer cargo también del SIDA y otras anteriores. No tenemos que hacer cargo de toda la forma de matar. Y también comienza uno y le contesta al otro. Ahí tenemos. Hasta el mal de memoria, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, como acababa de decir, y explotaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Pero ¿qué pasó? Fue en venganza a lo que hicieron la flota de aviones con los kamikazes famosos japoneses sobre, creo que estaba en una isla en Pearl Harbor, que lo atacaron en 1947 a la Fuerza Naval y Aérea por también de Estados Unidos. Esta fue represalia, venganza. Se había terminado la guerra civil, pero eso era por unirse con Hitler, Japón, con Hitler a atacar a los aliados, a Estados Unidos. Y bueno, las cosas son así. Entonces, es lo que tenía para decir. Basta que comience uno, planta el otro, y
nadie a que esto se detenga.
gobiernos no somos culpables de que la familia no, pero hay responsables en semáforos de impuestos, pero de la raza humana hay gente que es responsable. Pues nadie es responsable, yo tampoco soy responsable, nadie es responsable, somos todos actos civiles. Y estamos hablando del aire porque somos actos civiles. No sé cuántas cosas. Mentira. No cumplimos la voluntad de Dios, esta es la verdad. Algo que quería mencionar. Y seguimos con esto. Porque sí que el gobierno de la exterior que está en los hogares que no queda la mandar toda esa de caída que lo mandó. Y que va a mandar soldados a la exterior para la Unión con Estados Unidos. Tratado de la Atlántico Norte. Ahora, nosotros somos participantes de una participación a otro país y estamos de acuerdo. Vamos a tratar va a pasar lo que pasó acá en España con Atocha. Y se olvidaron de Atocha. Lo que pasó. Gente inocente muriendo en los trenes, que iba a trabajar, gente que no tenía nada que ver, que no mandó hijos a otro país a invadir, a dominar ahí, a estar aquí con el imperio estadounidense, ¿sí? Por quedar bien con la OTAN para participar de las acciones conjuntas bélicas, ¿sí? Para invadir un país, para quitar el petróleo, para que el imperio siga teniendo petróleo, para seguir invadiendo más y dominando lo que quiso hacer. Y no salimos de este laberinto, no salimos más. Entonces no tenemos que participar. El tema es la calidad de la victoria. No participemos en la victoria. Viéndonos al imperio, en este caso con la OTAN. Desvinculémonos como hizo la Segunda República. El buen ejemplo de los suizos que se desvincularon, fueron neutrales. Esta Estado tendría que ser neutral como fue Suiza. Yo no me meto con ningún enemigo. Los problemas es con este, con el otro, yo no me voy a meter a favor ni del uno ni del otro. No soy neutral. Yo quiero paz. Eso me parece una actividad. Hay que dar o no nucleares